Ethan siempre había notado cómo los momentos de silencio podían sonar estridentes cuando los sentimientos permanecían sin expresar. Y aquella mañana de principios de primavera en Seattle, todo parecía más ruidoso de lo habitual, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Llegó a la cafetería cerca de la oficina, antes que Claire, como solía hacer, observando a la gente pasar a través del cristal mientras fingía no pensar en ella. Cuando entró, sonriendo y sacudiéndose la lluvia del abrigo, sintió un nudo en el pecho, como siempre. Pidieron sus bebidas habituales sin preguntar. Se sentaron en sus asientos de siempre, y hablaron de fechas límite del trabajo, chismes de la oficina, y pequeños planes para el fin de semana. Para cualquiera que los viera, parecían algo más que amigos. Se inclinaban al hablar, reían con demasiada facilidad, y compartían esos silencios cómodos que suelen tener las parejas. Ethan había creído alguna vez que esa comodidad significaba que algo estaba creciendo, que el tiempo y la paciencia convertirían los sentimientos en verdad. Pero entonces, como siempre, alguien del trabajo pasó por su mesa, sonrió con complicidad y bromeó. Deberían admitirlo de una vez. Claire fue la primera en reír, una risa rápida y ligera, y pronunció las palabras que Ethan esperaba y temía a la vez. «Oh, no, solo somos amigos», lo dijo con amabilidad, sin dudarlo, como si la idea de otra cosa jamás se le hubiera pasado por la cabeza. Ethan también sonrió, porque era lo que se había acostumbrado a hacer, aunque algo se resquebrajaba en su interior cada vez que oía esas palabras. Se decía a sí mismo que estaba siendo maduro, que la amistad seguía siendo valiosa, que no todos los sentimientos debían ser correspondidos. Aún así, a medida que avanzaba el día, revivía el momento en su cabeza, su risa espontánea, su seguridad y su propio silencio. En el trabajo, Claire se acercó a su escritorio, apoyando la mano suavemente en el borde, mientras le contaba sobre una cita que había tenido la noche anterior. Habló con naturalidad, sin darse cuenta de cómo los dedos de Ethan se curvaban ligeramente sobre el teclado. Él escuchó, asintió e incluso hizo preguntas educadas, interpretando el papel que había aprendido bien. Por dentro, sentía que se encogía lentamente, como si una parte de él tuviera que desaparecer en silencio. Cuando ella se alejó, él se quedó mirando la pantalla sin leerla, dándose cuenta de que su esperanza había estado viviendo con el tiempo prestado. Esa noche salieron juntos del edificio, la ciudad resplandeciente con las farolas y una suave lluvia. Claire habló de planes futuros, de viajes que quería hacer, de gente que podría conocer algún día. Habló como si Ethan siempre fuera a estar allí, inmutable, firme, esperando. Fue entonces cuando lo sintió con claridad, no como ira, sino como una comprensión tranquila y profunda. Estaba parado en un lugar donde no podía avanzar, solo permanecer. Cuando llegaron a la esquina donde sus caminos se separaban, Claire sonrió y dijo: «Tú también encontrarás a alguien maravilloso, Ethan, lo sé». Sus palabras pretendían ser amables, pero resonaron como un final silencioso. Él asintió, le dio las buenas noches y la vio alejarse, dándose cuenta de que la línea que ella había trazado entre ellos no era nueva, pero que solo ahora elegía verla. Esa noche, solo en su apartamento, no se sintió dramático ni destrozado. Se sintió lúcido. Lo suficientemente claro como para admitir que esperar a alguien que lo llamara amigo le estaba enseñando poco a poco a conformarse, con menos de lo que merecía. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban fuera de su ventana, Ethan tomó una decisión sin discursos ni promesas. Dejaría de esperar en silencio. Dejaría de quedarse en el espacio entre las palabras y los sentimientos. No sabía quién vendría después ni cuánto tiempo tardaría. Pero por primera vez se eligió a sí mismo.
y en lo más profundo de su ser, incluso antes de que nadie más se diera cuenta, la historia comenzó a cambiar. Unas semanas después de decidir dejar de esperar, Ethan se encontró en la cena de cumpleaños de un amigo, sintiéndose inusualmente ligero, como si el peso de los sentimientos no expresados se hubiera aliviado lo suficiente como para que pudiera respirar. El restaurante era cálido, lleno de charlas y risas, y él se dirigió a un rincón con una bebida en la mano, recorriendo la sala con la mirada, sin mucho interés, hasta que una voz lo llamó por su nombre. Hannah estaba allí, sonriendo, con una energía amable, que parecía llegar directamente a los rincones más recónditos de su mente. Era diferente a cualquier persona que hubiera conocido en mucho tiempo, fácil de tratar, genuinamente curiosa sobre él, y sin la complicada historia de sentimientos no correspondidos. Empezaron a hablar, primero de cosas triviales sobre el trabajo y amigos en común, luego historias de viajes y sueños que habían permanecido ocultos. Cada risa, cada mirada pensativa, se sentía como un suave tirón en una parte de él que no se había dado cuenta de que estaba cerrada. Intercambiaron números antes de que terminara la noche, y pronto sus conversaciones se extendieron a mensajes de texto, llamadas nocturnas y encuentros para tomar café los fines de semana. Ethan notó la calma que sentía a su lado, cómo su presencia no le exigía nada que él no estuviera dispuesto a dar. Una tarde soleada, pasearon por el paseo marítimo, compartiendo historias de la infancia, películas favoritas y esperanzas secretas para el futuro. Fue fácil, natural, y por primera vez en meses, Ethan no sintió el viejo dolor de los sentimientos no correspondidos oprimiéndole el pecho. Sus pequeños momentos juntos comenzaron a crecer. Un postre compartido, una sonrisa silenciosa en un café lleno de gente, una caricia suave en la mano, que se prolongaba más de lo necesario, pero nunca forzada. Una noche, publicó una foto en línea, solo él y Hannah, sonriendo mientras tomaban café. El pie de foto era simple y discreto, pero reflejaba la verdad de su creciente felicidad. Claire la vio a la mañana siguiente en el trabajo. Su reacción fue sutil al principio, entrecerrando ligeramente los ojos, interrumpiendo su rutina. Pero Ethan notó el cambio de inmediato. Su pluma se detuvo sobre el papel más tiempo de lo habitual, y cuando él mencionó a Hannah casualmente, su sonrisa vació. ¿Así que estás saliendo con alguien ahora?, preguntó con voz cuidadosamente neutral. Sí, respondió él en voz baja, y por primera vez se dio cuenta de cuánto había detendido su calma, de su única y silenciosa esperanza. Claire asintió, con palabras educadas, pero su silencio posterior habló más alto que cualquier confesión. Para Ethan fue extraño sentir el cambio de forma tan tangible, reconocer la leve tensión en el aire que nunca antes había existido. Pasaron los días, y Claire oscilaba entre evitarlo y buscarlo, con preguntas que jamás había formulado. ¿Va en serio contigo?, preguntó una vez, y luego, casi demasiado tarde, añadió, ¿de verdad te gusta? Ethan respondió con sinceridad y dulzura, intuyendo que el equilibrio de su amistad se había alterado sutilmente. Las miradas de Claire se prolongaban. Su risa se sentía más aguda, más deliberada, y él empezó a comprender que algo que ella había mantenido oculto, algo que quizás nunca se había admitido a sí misma, se agitaba silenciosamente en el espacio entre ellos. Ethan sintió una mezcla de confusión y claridad. Era libre de elegir su propia felicidad, pero no podía ignorar la tenue atracción del vínculo que había compartido con Claire durante tanto tiempo. Cada interacción ahora tenía un peso,
Un drama silencioso que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos presentían. Celos nunca antes vistos. Sintió cómo la vieja amistad y la delicada honestidad de sus nuevos sentimientos por Hannah chocaban de maneras que resultaban a la vez confusas e iluminadoras. Una tarde, después del trabajo, Claire le pidió que caminaran juntos por el parque cerca de su oficina, un lugar que habían visitado a menudo como amigos, donde los árboles formaban una tranquila bóveda sobre ellos, y el ruido de la ciudad se desvanecía en el fondo. El sol estaba bajo, proyectando una suave luz dorada sobre los senderos, y por primera vez Ethan vio su vulnerabilidad por completo. No esperaba que esto doliera, admitió ella con voz baja, casi un susurro, como si hablar más alto pudiera romper la frágil honestidad entre ellos. Verte con otra persona duele más de lo que pensaba. Ethan se detuvo, las palabras flotando en el aire como delicado cristal. Sabía que su honestidad era rara, pero esta confesión tenía más peso del que podría haber anticipado. Pero dijiste que solo éramos amigos, respondió con voz firme pero cautelosa, sin querer herirla, pero necesitando que la verdad saliera a la luz. Claro. Claire lo miró entonces, no como a un amigo, sino como a alguien que de repente temía perder algo que nunca había reclamado. Sus ojos estaban llenos de anhelo y arrepentimiento, una mezcla de emociones que lo dejó a la vez dolido y comprensivo. Lo sé, susurró, y lo decía en serio, o eso creía. Ethan se dio cuenta de que sus palabras eran la confesión de un sentimiento que había intentado ignorar, una verdad que había ocultado de sí misma y de él. Solo comprendió la profundidad de sus sentimientos cuando se enfrentó a la realidad de que él podía pertenecer a otra persona, de que su corazón avanzaba mientras el de ella permanecía suspendido en el silencioso limbo de la amistad. Recorrieron el resto del camino en silencio, la tensión entre ellos palpable, cada uno absorto en sus pensamientos, cada uno intentando comprender qué había cambiado. Ethan podía sentir el peso de la amistad pasada presionando suavemente contra las nuevas posibilidades de su vida. Y en ese momento comprendió algo crucial. Las emociones no siempre son lógicas, y el amor a menudo se revela en la ausencia más que en la presencia. Los sutiles celos de Claire, su anhelo cuidadosamente oculto, y el dolor silencioso en su mirada, le mostraron que sus sentimientos habían existido todo el tiempo, en silencio, esperando el momento en que ya no pudiera ignorarlos. Pero para Ethan, la claridad que había alcanzado semanas atrás permanecía intacta. No podía vivir en el espacio entre lo que ella sentía y lo que había dicho. No podía esperar indefinidamente a que alguien reclamara un amor que se había negado a nombrar. Y así, mientras la noche se profundizaba y las sombras se extendían por el parque, sintió una mezcla de tristeza y resolución. Una silenciosa aceptación de que algunas verdades se descubren demasiado tarde, que el momento oportuno moldea el amor tanto como los sentimientos, y que avanzar a veces significa alejarse de la familiaridad de lo que una vez fue, por muy doloroso que sea dejarlo atrás. Esa noche, caminando a casa bajo las luces de la ciudad, Ethan comprendió que el mundo había cambiado sutil pero irrevocablemente. El corazón de Claire finalmente había hablado, pero su propio camino ya seguía una senda de honestidad, elección y nuevos comienzos. Una senda que prometía claridad, crecimiento y la posibilidad de algo real con alguien que había entrado en su vida justo en el momento preciso. Mientras la sombra de los sentimientos no expresados hacia Claire se cernía suavemente tras él. Un recordatorio agridulce de lo que había sido y lo que jamás podría volver. Esa noche, Ethan supo que tenía que ser honesto, no solo con Claire, sino consigo mismo, porque la delicada tensión que había crecido entre ellos ya no podía ignorarse. Y el silencioso anhelo en sus ojos exigía claridad en lugar de vacilación.
Caminaron juntos de nuevo por el parque, el mismo sendero donde las verdades habían comenzado a aflorar. Las luces de la ciudad comenzaban a centellear al caer la noche, creando un suave resplandor reflectante a su alrededor. Los pasos de Claire fueron vacilantes al principio, pero cuando finalmente habló, su voz era firme, teñida de vulnerabilidad. No pensé que dolería tanto, admitió, mirando hacia el sendero, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Verte con ella, verte seguir adelante. No estaba preparado para esto. Ethan se detuvo y la miró, sintiendo el peso de años de amistad, risas compartidas y sentimientos tácitos que los oprimían. Claire, dijo suavemente, me importaste durante mucho tiempo, más de lo que probablemente debería haber guardado, pero no puedo vivir en el espacio entre lo que sientes y lo que dices. Necesito honestidad, claridad y la oportunidad de construir algo real, no solo aferrarme a lo que pudo haber sido. Ella asintió lentamente, con lágrimas brillando en sus ojos, pero no las dejó caer, como si contenerlas le diera un pequeño respiro. Lo entiendo, susurró. Tenía miedo, miedo de querer más, miedo de arriesgar lo que teníamos. Y ahora, tal vez sea demasiado tarde. Ethan sintió una oleada de tristeza, una leve punzada, porque sabía lo difícil que debió haber sido para ella admitirlo. Pero también sintió el silencioso alivio de la verdad, la libertad que llega cuando las emociones se afrontan en lugar de ocultarse. Se quedaron allí un largo rato, el ruido de la ciudad, distantes, con el corazón apesadumbrado pero sincero. Sabían que ese momento marcaba un final, pero también un comienzo. Ethan había tomado su decisión, y no fue fácil, pero estaba claro que seguiría adelante con alguien presente, que compartía sus sentimientos abiertamente y que ofrecía amor sin dudarlo. La presencia de Claire, su confesión y el dolor en sus ojos permanecerían como un tierno recuerdo. Una lección agridulce sobre el momento oportuno, la honestidad y el valor necesario para enfrentarse al propio corazón. Al darse la vuelta para marcharse, el aire entre ellos se llenó de palabras no dichas, recuerdos y un silencioso respeto por lo que habían compartido, al tiempo que reconocían los caminos que ahora estaban destinados a recorrer por separado. Más tarde, con Hannah, Ethan sintió el suave florecimiento de un amor mutuo, sincero y elegido, una calidez que crecía con cada pequeño momento, cada sonrisa y cada sueño compartido, recordándole que seguir adelante no era olvidar, sino abrazar la realidad de lo que podría ser. Claire también emprendió su propio camino para comprender sus sentimientos, dándose cuenta de que a veces el amor se revela solo cuando ya es casi demasiado tarde, y que el valor de admitir el deseo no siempre coincide con el momento ni con el resultado. La noche terminó con Ethan experimentando una profunda mezcla de tristeza y liberación, sabiendo que había honrado tanto su pasado como su presente, comprendiendo que el amor, la honestidad y el momento oportuno se entrelazan de maneras a menudo impredecibles, delicadas y en última instancia transformadoras, dejando a cada corazón más sabio, más consciente y listo para abrazar los capítulos que aún están por venir.